¿Cuántas veces en su vida ustedes han escuchado esta parábola? Yo sabía que esa era la respuesta. Yo la he escuchado mucho, igual que ustedes. La parábola, a veces que la leo, no deja de preocuparme. Es un tremendísimo cuestionamiento, ¿verdad? Y un gran reto. Hay una serie de, ¿cómo decir?, de resumen, ¿no?, de imitación que yo presentaré al final de la reflexión, pero eso a lo que yo quiero apuntar al final tengo que hacer algo antes, y es desmenuzar un poco la parábola de Lázaro y el rico. Hay una serie de preguntas implícitas, o mejor dicho, una serie de preguntas que podemos hacer a la parábola, y la parábola no te da la respuesta. La primera pregunta: ¿de dónde le viene la riqueza a este hombre? ¿Lo dice la parábola? No. La parábola no dice si el hombre es rico porque heredó el dinero, no dice si es rico porque trabajó duro y honestamente toda su vida. La parábola no dice si se robó la plata, no dice si la plata es producto de la explotación de otros, no dice si es buena suerte, y no dice si fue una inversión que le salió muy bien. No hay referencia ninguna a dónde viene el dinero de este señor. La parábola tampoco dice que sea ni bueno ni malo, ¿verdad? No hace un juicio moral de esta persona, no dice que sea una persona mala, una persona inmoral, una persona deshonesta, no dice absolutamente nada del carácter moral del individuo. No dice nada malo de esta persona. Entonces, cuando tú escuchas esto, y yo escucho, digo, bueno, si el hombre no fue malo, no dice que haya sido bueno tampoco. Una persona que tampoco sabemos ni siquiera de dónde le viene su plata, no hay ningún juicio de nada sobre el individuo. ¿Por qué este hombre termina donde terminó? Porque comer bien no es pecado. Vestirse de púrpura, que era un color de lujo, tampoco era pecado. Y tener ropa buena de Bloomingdale's tampoco es pecado. ¿Cuál es el problema de este hombre? Que hizo nada. Este es el problema. Termina donde terminó porque este individuo nunca hizo nada. ¿Por quién? Por Lázaro. Su problema no es que comiera bien, su problema no es que se vistiera bien, su problema no era que se vistiera de púrpura, su problema fue que no hizo nada. Llévense esa palabra para la casa, ¿eh? El problema de este señor es que no hizo nada. Vamos ahora a Lázaro. ¿Dice que sea bueno? ¿Dice que sea malo? ¿Dice de dónde le viene la pobreza? Tampoco. No hay ningún juicio moral de Lázaro. Lázaro, podemos decir que era parte del montón. En la época de Jesús se calcula que el 95% de la población de Israel, sobre todo en Galilea, que siempre fue la parte más pobre, porque eran pantanos, difícil de cultivar, se cultivaba más fácil el desierto que los pantanos, el 95% de la población vivía en la miseria. Por lo tanto, Lázaro era uno más del ¿qué? Del montón. Lázaro es uno más del montón. No tiene nada especial Lázaro. Que estuviese enfermo, la gran mayoría de la población estaba enferma. Sufrían enfermedades de piel, unas enfermedades muy típicas del Medio Oriente. No necesariamente lepra, sino enfermedades de la piel por la falta de higiene y de alimento. Que los perros lamieran las heridas tampoco era nada raro, era parte tristemente de los mendigos que vivían en las calles. Lázaro no es un santo, Lázaro tampoco es un pecador. La parábola no hace ningún juicio de Lázaro. El problema es que Lázaro era invisible. Si se le puede poner un nombre a esta persona, es que fue una persona invisible. ¿Para quién? Para el rico. El rico lo ignoró. Y yo busqué
en la etimología el origen de dónde viene la palabra ignorar. Y es una palabra del latín que significa literalmente no saber o no conocer. El individuo hizo una opción, ¿por qué? Por no conocer y por no saber de la vida de Lázaro. En el momento que tú y yo hacemos una decisión consciente de no conocer una realidad, esa realidad se nos hace ¿qué? Invisible, desaparece. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dicho a alguien, yo no quiero oír eso? ¿Alguna vez lo has dicho? No me lo cuentes, porque si yo no lo escucho, si tú no me lo cuentas, si yo no entro en tu historia o en la historia de alguien que me esté contando, esa persona se hace invisible. Esa es la forma más fácil de eliminar a alguien, es simplemente no sabiendo ni preguntando nada de esa persona. Algunas de ustedes, digo algunas porque eso lo hacen más las mujeres que los hombres, cuando querían desaparecer a alguien de una fotografía, ¿qué hacían? Mira, ya enseguida levantó la mano, la tijeretazo, ¿verdad? Rácata. El tijeretazo, desaparecías al individuo. Algunas de ustedes yo he visto fotos que no desaparecían a la persona, pero le cortaban la cabeza. Yo he visto fotos con un huequito en el medio, lo liquidaron, le cortaron la cabeza por completo. Desaparece del mapa, yo no quiero saber de esa persona. Y curiosamente, cuando Moisés es expulsado de Egipto por el faraón después que mató a un soldado egipcio por matar a un hebreo, ustedes saben que en la arqueología egipcia nunca ha aparecido un solo monumento egipcio en nombre de Moisés. Porque inmediatamente pasó un decreto que había que borrar ¿qué? El nombre de todo edificio egipcio donde apareciera Moisés. Al desaparecer el nombre, desapareció la persona. Esto es lo que hace este individuo. Ignora, no quiere saber, no pregunta, no le interesa. El texto es dramático, ¿no? Dice que yacía a la entrada de la casa, por lo tanto, lo tenía que ¿qué? Que ver. Pero si no entra en un diálogo, aunque esté presente, lo hace invisible. Continúa la historia. El texto dice que se murió Lázaro y su muerte lo describe de una forma bastante litúrgica, con bastante exaltación. Dice que los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham. El seno de Abraham es una expresión hebrea para hablar de alguien que murió y es la forma más exaltada para hablar de alguien, de un difunto. ¿Dónde está? En el seno de Abraham. El seno de Abraham significa está con Dios, está feliz. Y Lázaro no solamente está feliz en el seno de Abraham, sino que los ángeles lo llevan. Y la historia empieza a cambiar aquí inmediatamente después de la muerte, porque cuando Lucas describe la muerte del hombre que decidió no saber de Lázaro, dice que se murió y lo enterraron. Diferencia, ¿verdad?, entre uno y el otro. Uno lo llevan los ángeles, descansa en el seno de Abraham, aquel se murió y lo enterraron. Y la situación cambia. Ahora Lázaro está en el seno de Abraham, este individuo que decidió ignorar, no saber, no conocer intencionalmente a este individuo que tenía en la puerta de su casa, se encuentra en un lugar de tormento. Es tan terrible esa situación que le suplica a Abraham que mande a Lázaro, ahora quiere que Lázaro lo ayude a él, a que moje un poco de agua a la punta del dedo y seque sus labios. Abraham ya sabe la respuesta, imposible, hay un vacío muy grande entre nosotros, un espacio muy grande, y el pobre hombre dice, bueno, por lo menos manden a alguien a la casa para que mis hermanos no terminen como yo, y la respuesta de Abraham es, tienen a Moisés y a los profetas, o sea, tienen la palabra, escuchen la palabra de Dios, y aunque si no escuchan a Moisés y los profetas, y aunque aparezcan muertos, tampoco van a cambiar mucho, porque es decisión de la persona. Y aquí uno puede decir, terminó la historia, ¿verdad? Pero hay un detalle extremadamente importante en este texto. Jesús dijo muchas parábolas, ¿verdad? Esta es la única donde el Evangelio menciona a alguien por nombre propio. No hay otro personaje en ninguna parábola que conozcamos su nombre.
El pastor de las 100 ovejas no sabemos el nombre. El hijo pródigo no sabemos el nombre. El padre que lo recibió no sabemos el nombre. La mujer que se encontró su monedita y la otra que amasaba el pan y ponía un poco de levadura, tampoco sabemos su nombre. El único nombre de un personaje de una parábola es Lázaro. ¿Por qué es muy importante ese detalle? Porque en la Biblia, en el momento que hay un nombre, la persona existe o las cosas existen. Volvemos al libro del Génesis. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Háganse las aguas, y las aguas se hicieron. Hágase la luna, y la luna se hizo. En el momento en que se dice el nombre, existe la creación y existe la persona. En el ritual del bautismo, la primera pregunta que se hace es a la mamá. ¿Saben cuál es la pregunta? ¿Cuál es el nombre de tu hijo? Y la madre lo dice. Y en ese momento el niño existe. No lo dice el padre Pedro, ni siquiera lo dice el padre de la criatura, que tiene mucho que ver porque el chiquito no es del Espíritu Santo. Pero la madre es la que dice el nombre. La madre tiene la fuerza creadora en su voz. Hay una historia bellísima de la resurrección, un pasaje pascual. Llega María de Magdalena a la tumba está vacía, se encuentra con un señor que parece ser el jardinero, el que guardaba el huerto, ¿se recuerdan? Y no es hasta que ese personaje que ella cree que es el jardinero le dice María, que ella responde Raboni. El nombre de María la crea ella, la saca de su propia muerte. Yo digo en ese texto que la que está más muerta es María que Jesús. Y es Él quien la resucita al decir que su nombre. Al conocer Lázaro el nombre, al conocer su nombre, Lucas lo que nos está diciendo es, para el Señor de la casa era invisible. ¿Pero para quién no era invisible? Para Dios. Y esa es la buena noticia de este Evangelio para ti y para mí. Seamos ricos, seamos pobres, seamos altos, bajos, chiquitos, bonitos o feos, para Dios tú existes. Tú cuentas para Dios. Tú no eres invisible para Dios. Dios cuando te llama no te dice, oye tú. Dios cuando te habla te llama por tu nombre. Porque al decir Dios tu nombre, en ese momento existes. Lázaro no sería importante para nadie, pero Dios conocía a Lázaro y contaba para Dios y era amado por Dios. Por lo tanto, lo que les dije al principio, ¿qué aprendemos de esta historia? Aprendemos, número uno, que el cerrar los ojos para no enterarme de tu dolor, para no saber tu historia y terminar yo haciendo ¿qué? Nada, tiene consecuencias funestas en nuestra vida espiritual. Nos puede llevar a la muerte. El cerrar los ojos para no enterarme del dolor de la otra persona, no involucrarme y no hacer nada, me puede llevar a la muerte. Por lo tanto, ojo cuando cerremos los ojos. Tiene consecuencias y feas. Segundo, Dios te conoce por nombre. Existes, cuentas, Dios nunca te ignora, Dios quiere saber tu historia, Dios te pregunta cómo estás, qué sientes, qué necesitas, qué está pasando en tu vida. Tú le interesas a Dios. Si en algún momento te sientes que no cuentas para nadie, que nadie sabe lo que estás pasando, que te sientes solo o sola, acuérdate que hay alguien en el universo que sí le interesa lo que estás pasando y se llama Dios. Y tercero, si de verdad creemos lo segundo, de que Dios nos conoce por nombre y que cada uno de nosotros cuenta para Dios, la consecuencia de eso es que tenemos que contar entonces los unos para los otros. Lo cual significa
que estamos conectados, nos guste o no nos guste. Lo reconozcamos o no lo queramos reconocer, estamos todos conectados. Formamos una sola familia, formamos un solo dolor, formamos una sola alegría, formamos una sola esperanza. El hecho de que Dios nos conoce a todos por nombre y cada uno de nosotros es lo más importante para Dios, nos hace a nosotros familia. Por lo tanto, el día en que finalmente nos demos cuenta de que todos estamos conectados, ese día dejaremos de hacer nada para hacer ¿qué? Algo. Por sencillo que sea, gente, ¿eh? Yo a estas alturas del campeonato de mi vida, cuando me ordené sacerdote hace 32 años, el próximo mayo va a ser, pensé que iba a salvar al mundo. Cuando uno es joven, ¿verdad? Se cree que se va a comer el mundo, ¿no? 32 años más tarde ya reconozco que no salva al mundo, pero puede ayudar a alguien. Y ya, puedo ayudar a alguien. Tú no puedes salvar al mundo. Espero que sepas esto a estas alturas, ¿verdad? Pero puedes ayudar a alguien. ¿Puedes hacer qué? Algo. Y lo mismo que no hacer nada tiene consecuencias funestas, hacer algo tiene grandes bendiciones. Así que abramos los ojos y hagamos algo.